¿Qué es lo que llevamos, compañeros, de la primera semana? Los lenguajes de números, las bases. Sistemas de numeración. ¿Sí? Sistemas de numeración es cómo contamos, básicamente es cómo contamos, porque en realidad las cantidades son las mismas. Las cantidades que tenemos son exactamente las mismas. La diferencia es cómo cuentas, ¿sí? O sea, realmente no es nada nuevo, es simplemente con que tengan la mentalidad de que no todo mundo o no siempre conviene contar de la misma manera. Sí, de hecho, vamos a ver en las últimas unidades que incluso cuando tú, que esa es la parte de lo que llaman en matemáticas elegante, que muchas veces tú de una manera elegante cambias algo de una manera a otra y eso es lo que lo hace más fácil de entender, ¿no? Es como, por ejemplo, en matemáticas cuando llegas a transformadas, dices, si esto lo transformo en esto, pues es más fácil, ¿sí? Sí, o sea, muchas veces van a ver eso, que que cambiamos las cosas de otra manera, visto de otro enfoque, y con ese enfoque es más práctico. O sea, imagínense, por ejemplo, cuando empezamos a hacer máquinas y alguien se dio cuenta que la manera más fácil de hacer una máquina era binario, es decir, lo haces de 12 posibles estados, fue más factible, ¿no? Si nos hubiéramos esperado, y de hecho hasta la fecha, si nos hubiéramos esperado hasta que alguien hubiera hecho una máquina de tipo decimal, es decir, tuviera 10 estados, pues todavía seguiríamos esperando, ¿no? O sea, obviamente que no es tan sencillo y pues se vuelve muy complicado, ¿no? Y pues encontramos la otra solución y pues simplemente, de hecho estaba leyendo un artículo donde decía que están trabajando mucho sobre programas que traduzcan de un lenguaje de programación a otro. O sea, decimos, tenemos un estudiante o bueno, un trabajador que está más a gusto en Python y necesita trabajar con otro que esté más a gusto en Java y al final todo se va a traducir a otra forma más objeto. Entonces, pues ya hay muchos programas que intentan precisamente hacer esas traducciones. Y lo que estuvimos haciendo nosotros en realidad es una traducción. O sea, porque aunque lo hagas en otro esquema, pues al final de cuentas todo se puede traducir a base 10, a base entendible para nosotros y muchas veces pues ustedes van a usar las cosas en base octal, es decir, base 8, van a hacer las cosas en base 2, binario, o van a hacer las cosas en base 16, ¿no? O sea, dependiendo sus necesidades y dependiendo lo que tengan o lo que necesiten, ¿ok? Entonces, bueno, empezamos ya. Hasta ahorita hemos visto lo que es la suma, la resta, la multiplicación y la división. Entonces, bueno, la multiplicación. Un detalle con la multiplicación que es importante es el concepto de las, ¿cómo se llama? Es el concepto de, ¿cómo se llama? De que cuando cambiamos algo para usarlo en otro contexto por comodidad, muchas veces, pues quizás se nos puede hacer complejo o aburrido para nosotros, pero recordemos que la idea es que lo haga una máquina, no que lo hagas tú, ¿sí?
De hecho, si se fijan, obviamente eso no es para el examen, pero sí les doy tips de que muchas cosas las pueden verificar con programas que ya existen. O sea, por ejemplo, pueden usar la calculadora de Windows en modo programador o cosas por el estilo. Entonces, todo eso les da una idea de que pueden usar lo que ya existe y que al final de cuentas tenemos que tener la mentalidad de que esto lo va a usar una máquina, lo vas a hacer por una máquina, ¿sí? Y quizás la máquina sí tenga que hacer un montón de cosas, pero tarde o temprano eso le va a ayudar muchísimo al usuario, ¿no? Y que pues es lo que a nosotros como programadores, como gente del área de computación, de informática, pues eso es lo que vendemos nuestro trabajo, ¿no? Vendemos ideas que se repiten muchas veces y que las hace una máquina, que lo hace de una manera más eficiente a como lo hagan, por ejemplo, pues lo hace una persona, ¿no? Las personas estamos hechas para otro tipo de cosas, no para esto, ¿sí? O sea, las personas somos más una cuestión de analítica, que eso es lo que es importante, lo que deben de valorar y por lo que deben de cobrar, no para hacer cosas repetitivas. Entonces, bueno, repitiendo. Se les enseñó de que, por ejemplo, que existe el proceso de resta en binario, el complemento 2, que lo que hace es nos simplifica el proceso de la resta y nos lo convierte en una suma, lo cual obviamente es mucho más eficiente. Lo mismo pasa con la multiplicación. La multiplicación, si ustedes la hacen en binario, llega a ser muy engorrosa, pero muy engorrosa. Entonces, bueno, antes de empezar les voy a mostrar una multiplicación en binario. ¿Cómo sería? Y y cómo en un momento dado esa multiplicación pues sería de como temprano el hecho de que como es muy engorroso y los humanos no somos muy buenos en eso, en hacer cosas repetitivas o cosas que nos abrumen, entonces pues muchas veces va a ser necesario que imaginemos que tenemos una multiplicación sencilla. Entonces tenemos la multiplicación 1, 0, 1, 1. Bueno, lo voy a poner en 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1. Y lo voy a multiplicar por 1, 0, 0. Es una multiplicación normal. Entonces, te dice, voy a multiplicar todo este número por 1. ¿Qué es lo que me va a dar? ¿Qué es lo que me va a dar, compañeros, si multiplico todo ese número por 1? A ver, díganme, se supone que ya llevamos muchas cosas. ¿Qué es lo que pasa cuando ese número lo multiplicas por 1? A ver, compañeros, respondan. Pues te va a dar un número. Eso te va a dar el número que te va. Todo está en base 2, ¿sí? Entonces lo pasas tal cual. Luego dices, multiplicas el siguiente número por 0, pues te va a dar puros ceros. Luego vuelves a multiplicar de nuevo el mismo número, pero por 1. Entonces te da el mismo número, pero obviamente lo recorres 2 espacios, ¿sí? O sea, los números que estás multiplicando son estos, los voy a cambiar de color, ¿sí? Entonces la multiplicación te queda así. Claro, yo estoy yéndome por la manera más entendible para mí, ¿ok? Pero eso, obviamente a mano, pues sería muy engorroso. Profe, ¿Qué pasó? No estoy compartiendo pantalla. ¿no está compartiendo pantalla?
Déjame compartirla. Sí. Ok. Ok. Listo. Yo comparto pantalla. Ok, les muestro la multiplicación. Me estoy multiplicando el 1, 0, 1, 0, 1 y lo estoy multiplicando por 1, 0, 1. ¿Sí? Al multiplicar todo este número por 1, pues me da el mismo número. Al multiplicarlo por 0, pues me da puros ceros. Y volverlo a multiplicar por 1 me da puros unos. ¿Sí? Recordemos que en base binaria, pues solamente lo puedes multiplicar por 1 y por 0. No hay más. ¿Ok? Ahora, imaginemos que yo le pongo otro 1 aquí. Entonces lo que hago, pues de nuevo, vuelvo a multiplicar el número por 1, pues es el mismo número, pero obviamente que recorrido. ¿Va? Y así me queda la multiplicación. Entonces, ¿qué me falta sumar? Entonces, en la primera columna, ¿qué valor me da la suma? Recuerden que primero se multiplica y luego se suma. Obviamente eso es en todas las bases. ¿Qué valor me da ahí? En la primera columna, en la columna H, ¿qué valor me va a dar abajo? Tengo un 1 y no tengo nada. ¿Cuál es el resultado? Es 1. Exacto, 1, porque no tienes nada más. ¿Estás de acuerdo? Sí. Ok. A ver, vamos a hacer la suma. Tienes un 1. En la siguiente columna, ¿cuánto te da? 0. 0. Correcto, 0. En la siguiente columna, ¿cuánto te da? 1. A ver. 2. 1 más otro 1, ¿cuánto te da? 2. 2. 2, pero en base de 2, ¿cuánto te da? Te da 0 y llevas ¿cuántos? 1. Exacto, te da un 0 y llevas un 1 que acarreas. ¿Están de acuerdo? Sí. Ok, le pongo el 1 aquí. Sería un 1 más esto, ¿cuánto te da? 2. Y 0 entonces en base 2 te da 0. ¿Y cuánto y 1. acarreas? Acarreas un 1. Sería un... Bueno, aquí le voy a poner 0, porque no después se confunden más. Sería un 1 más otro 1 que tienes aquí, ¿cuánto te da? 0 y llevas 1 otra vez. Serían 1 más 1 son 2, más 1 de aquí abajo. O sea, recuerden que es el que llevas acarreado. 1 más este 1 son 2, más este 1 de acá son 3. ¿Cuánto te da en base binaria? 1. Te da en base binaria, te da a 3, que sería 1. ¿Y cuántos llevas? 1. 1. Estamos de acuerdo y vamos 1. 1 con 1 de aquí abajo, ¿cuánto decíamos que era? En binario. 0 y llevo 1. 0 0 y y 1. 1. Luego este de abajo, ¿qué te da? Igual 0 llevo 1. 0 y llevas 1. Y este te da de nuevo 1 más 1 es 0. Y dejen mover todo, porque si no ya no cabe. X. Y te da un 1. Ok. Hasta aquí. El resultado correcto sería esto de aquí abajo. ¿Estamos de acuerdo? Lo voy a poner en naranja. Vamos a ver si no nos equivocamos. Porque si nos fijamos, pues aquí son números chiquitos. Uno es de 5 cifras y el otro es de 4. No son así números muy grandes. ¿Ok? Usamos la querida calculadora de Windows. Voy a verificar que no me equivoqué. Ok. Uso la de programador y le digo que la quiero en binario. Base 2. Le digo 1, 0, 1, 0, 1. Es 1, 0, no me equivoqué. Es 1, 0, 1, 0, 1. Ahora sí. Multiplícalo por 1, 1, 0, 1.
igual. Me dices 1, son 3 ceros, un 1, 2, 3 ceros y otro 1. ¿Qué es lo que puedo confirmar aquí con el programa? ¿Hice bien las cosas o las hice mal? A ver, compañeros, díganme, ¿hice bien las cosas o las hice mal? ¿Está bien? Está Sí, bien. está bien. Está bien porque la computadora me dice, el programa de la computadora me dice que lo hice bien. Recuerden que esto se refiere a que mientras voy aprendiendo, puedo usar el programa para que me vaya ayudando. De hecho, la probabilidad de que te equivoques tú es muchísimo más grande que la que se equivoque la computadora, ¿ok? Entonces, por eso preferimos usar máquinas para contar. Los humanos estamos hechos para otro tipo de cosas. Entonces, bueno, regresamos a esa parte que está correcto. Ok, como se habrán dado cuenta, o espero que se hayan dado cuenta, es engorroso. Y aparte porque aquí estamos hablando de números que no son tan grandes, ¿sí? Pues estamos hablando de un número que son de 5 cifras y otro que es de 4, no es mucho. Realmente los números binarios, a ver, se los voy a poner así. Ya ven que todas las máquinas hablamos de que si es de 32 o es de 64, ¿no? La máquina. O sea, cuando dices que si es de 64 o desde 32, que eso significa cuántos bits, o sea, cuántos ceros y cuántos unos puede manejar en un momento dado, ¿sí? Imagínense que la multiplicación es de 64, como mi máquina, que tampoco es la gran cosa, pero imagínense que es de 64 por 64. ¿Tienen una idea de lo engorroso que sería hacer a mano una multiplicación binaria de 64 dígitos por 64 dígitos? ¿Tienen una idea? Digo, ahorita hicimos una de 5. ¿Se imaginan hacer una de 64 dígitos por una de 64 dígitos? Sería muchísimo, ¿no? Exacto, sería muchísimo. Y aparte, tarde o temprano llegaría a ser muy lento. La probabilidad de que lo haga una persona bien es muy baja, ¿eh? O sea, lo más seguro es que te vas a equivocar. ¿Por qué? Porque no estamos hechos para eso. Entonces, bueno, ¿qué es lo que hacemos? Pues hacemos hay algoritmos, hay varios tipos de algoritmos, pero vamos a ver el más famoso, o bueno, el que viene en el programa, que es el algoritmo de Booth. El algoritmo de Booth, o sea, el cuate detectó, dijo, ¿saben qué? Si se hace de otra manera, vamos a funcionarlo mejor. Antes de avanzar con la multiplicación, tengo que explicarles un concepto que es muy sencillo, pero que de alguna manera les puede servir mucho. Ok. En base 10, si yo tengo un 78 y lo multiplico por 1000, ¿cuánto les va a dar? Sin hacer todo el proceso. ¿Cuánto les da 78 por 1000 en base 10? 78,000. Exacto. Si te fijas, lo que hiciste fue 78 y le agregaste 3 ceros. ¿Están de acuerdo? Sí, Si tú tenías, por ejemplo, 1256 y lo multiplico por 10, ¿cuánto te da? 12,000. 12,000. 12560. Sí. ¿Están de acuerdo? Ujú. Ok. Podemos ver aquí en este concepto de que cuando lo estoy multiplicando
¿cuántas veces lo estoy recorriendo? Pues depende cuántos ceros tenga la base, ¿están de acuerdo? O sea, es el mismo número, pero lo está recorriendo hacia la izquierda. Ahora al revés. Si tengo 78, 1, 2, 3 y lo divido, y en lugar de esto lo divido, no me puedo poner. En este caso lo divido entre 10, ¿cuánto me va a dar? 7800. Es decir, hice el proceso inverso, ¿están de acuerdo? En lugar de recorrerlo hacia la izquierda, lo recorrí hacia dónde. Hacia la derecha. En lugar de dividirlo entre 10, lo divido entre 100, ¿cuánto me da? 780. ¿Qué significa? Que el número se recorrió. ¿Están de acuerdo? Sí. Ahora, eso es válido en todas las bases. Cuando lo multiplicas así, significa que se multiplica varias veces la base. Si, por ejemplo, yo tuviera números, un número en hexadecimal, el 3A, 5, y lo multiplico por la base, ¿qué número voy a obtener aquí? Mm, 3A500. ¿Están de acuerdo? Es exactamente lo mismo, o sea, aunque cambies de base, el hecho de que multipliques por varias veces la base, lo único que va a hacer es conservar el número, la cantidad, pero le va a ir agregando números en caso de que sea multiplicación. Esto se le llama un corrimiento a la izquierda. Es decir, lo estás, ¿cómo se llama? Lo estás, es el mismo cuento. Ahora, corrimiento a la derecha no es otra cosa más que los 3A500. ¿Y qué pasa si lo divido? Ay, teclado está más Profe, se le está cortando mucho. No, es que como que el teclado no me quiso responder y yo creo que también lo hizo otra cosa. Ok. ¿Me escuchan? ¿Me Sí, profe. escuchan bien? Sí, Sí, Ok, sí, profe. gracias. Sí, ok. Entonces, de nuevo. Si yo lo divido entre 10, ¿qué es lo que me va a dar? 3A50. ¿Sí? ¿Qué es lo que significa corrimiento a la izquierda y corrimiento a la derecha? Si recorres el número, depende de su base. Sí. Es dependiendo la base. Es exactamente el mismo número, pero ¿cuál es la diferencia? Que si lo recorres a la izquierda, Le agregas, ¿vale más o vale menos? vale más, Y si lo recorres hacia la derecha, vale menos. exacto. Es como yo les decía, ¿se acuerdan que les dije que les pongo un 10 y ya quieren que les ponga un 10 en automático sin ningún examen? Sí, Una pregunta, ¿les conviene? no, Si ese 10 que les ofrezco
hiciera un corrimiento, ¿cuál de los dos corrimientos les convendría? ¿Un corrimiento a la izquierda o un corrimiento a la derecha? A la izquierda, Exacto, ¿por qué? porque sería un 100%. Sí, aumentas 10 veces. Al revés, ¿qué pasa con un corrimiento a la derecha? Disminuye 10 veces su valor. Exacto. Tantas veces como lo recorras. Sí. Es decir, si lo recorres 5 veces, aumenta 2, o sea, aumenta la base elevado a la 5. ¿Sí? Ujú. A ver, si esto de acá es base 16, no aumenta 10 veces, aumenta en el primero, aumenta 16 al cuadrado, que es 256 veces. ¿Sí? Sí. Que recuerden, cambia la base. Si cambia la base, este es 100, no es 100. Es 100, que es realmente 16 al cuadrado. Este de acá arriba, si es base 10, es 10 al cuadrado. Y por ejemplo, en este caso de lo que son los números binarios, pues son también al cuadrado. O sea, recordemos que cada uno de estos es una potencia de 2. El primero es la potencia de 2 a la 0, a la 1, a la 2, a la 3, a la 4. Entre más a la izquierda estés, hay el concepto de bit más significativo y bit menos significativo. Significativo se dice cuánto vale. ¿Vale lo mismo 10 que 1000? ¿Vale lo mismo 1000 que 10? ¿Vale lo mismo? No, ¿Por qué? Si al final de cuentas es un 1 por los ceros que tiene. por la posición. ¿Sí? A ver, si vemos aquí en esto que estoy destacando en naranja, ¿cuál es el bit más significativo y cuál es el bit menos significativo? El más significativo es el 1 de la izquierda, o sea, de la B, y el menos sería el 1 de la J. Correctísimo. ¿Sí? Van a ver en varias, por ejemplo, en comunicaciones te va a tocar que hay sistemas que te llega primero el bit más significativo. O sea, los números te van a llegar de izquierda a derecha. Y va a haber casos donde los números te los van a enviar de derecha a izquierda. Ok. Y la pregunta, el número es, bueno, aquí en este caso sí, ¿eh? En este caso, gracias. En este caso es lo que se le llama un palíndroma. Que lo leas de izquierda a derecha o de derecha a izquierda te da exactamente lo mismo. Pero no necesariamente, ¿eh? O sea, por ejemplo, los números de arriba. Este número no es un palíndroma. Es decir, no es lo mismo que lo leas de derecha a izquierda a que lo leas de izquierda a derecha. ¿Sí? Si lo leo de derecha a izquierda ese es 1, 0, 1, 1. Pero depende cuál sea el más significativo, es como lo voy a entender y cómo lo voy a leer. Entonces eso cambia y cambia mucho. ¿Ok? Ok. Ok. Entonces, corrimiento significa que es el mismo número, pero ya sea que tenga números ceros hacia la derecha o ceros hacia la izquierda. Es decir, el número cambia de posición, nada más. Recordemos que nuestros sistemas son posicionales. Depende en qué posición. Si yo les ofrezco un 10, me dicen que no les conviene. Si les ofreciera un 100, obviamente que sí les conviene. Si les ofreciera un 1, si se fijan es el mismo 1. ¿Están de acuerdo? ¿Qué es lo que va cambiando?
La posición. Nada más que la posición, nada más que la posición. ¿Vale? Diré que a veces es como la escuela, ¿no? O sea, imaginemos un trabajo. Llega una persona que tiene estudios de primaria y es el mismo trabajo. Y luego llega una de secundaria. ¿A cuál le pagarían, deberían de pagarle más? ¿A la que tiene secundaria o a la que tiene primaria? De secundaria. Y eso no es la misma persona, ¿eh? E igual, ¿a quién le deberían de pagar más? ¿A una persona que tiene estudios de carrera o que tiene estudios de prepa? De carrera. Y se supone, ¿no? Que por eso trabajamos, por eso estudiamos. Lo mismo con la gente de doctorado. Se supone que la gente de doctorado sabe más y que deberías de pagarle más. Sigue siendo una persona. O sea, al final de cuentas seguimos siendo personas, ¿no? Somos personas. ¿Qué es lo único que cambia? La posición. O sea, supone que en el hecho de que estudias más, pues tienes otra posición. Ok. Entonces, ¿queda claro cuál es el concepto de corrimiento? Sí, profe. ¿Y de bit más significativo y menos significativo? Sí. Ok. Entonces, algoritmo de Booth. Primera parte. Tiene los números que se van a multiplicar. Y en el primer caso es el primer número. Y en el caso del primer número, lo que se va a hacer es se pasa tal cual, pero se recorre tantas veces como sea del tamaño del número. Es decir, si tu computadora es de 16 dígitos, entonces se recorrería 16 espacios. O sea, tendrías que tener, por ejemplo, como aquí, tienes 16 espacios. Si tu computadora fuera de 32, pues tendrías 32 espacios. Si tu computadora fuera de 64, tendrías 64 espacios. Lo recorres n sobre 2 veces, es decir, si mi número es de 8 cifras, pues lo recorres 8 cifras, es decir, tiene un espacio de 16. Perdón, de 16. De nuevo, yo lo que voy a hacer aquí es, tengo un número de 8 cifras y lo recorro hacia la izquierda 8 cifras, es decir, sería 0, 0, 0, 0, 0, y luego las 8 cifras del número normal. Es decir, lo recorrí a la izquierda. Luego, hago lo mismo con el número con el que se va a multiplicar. Por ejemplo, aquí en este caso es un 6 por 2. En un 6 por 2, no, es un 6 por 4, se supone. No, es un 6, sí, sí, sí. Es que aquí es este 1 como que no va. Sí, de hecho no va, el 1 está medio raro. Pero bueno. Lo que sí hace este segundo número de aquí es lo que se conoce como un complemento a 2. El complemento a 2, recordemos que los números a partir del primer 1 se van cambiando completamente, ¿sí? Entonces aquí es el mismo número que el principio, pero se cambia por su complemento a 2. Entonces, lo que se hace aquí, el primer número, de hecho aquí está mal porque este debería de ser un 1. Debería ser 0, 1, porque el número original es 0, 1, y luego todos los demás complementos. Aquí en este caso, se pone, los números originales que se van a multiplicar es 1, 1, 0, 0, que sería 6 por 2 en decimal. Los primeros dos números se recorren
n veces a la izquierda. N veces, ¿qué significa? El tamaño de los números que quieras manejar. Si los números son de 8, entonces se recorre 8 veces. Si los números fueran de tamaño 16 cifras, se recorrería 16 veces. Si los números fueran 32, o sea, un número tote de 32 cifras, se tendría que recorrer 32 veces. Los primeros dos, como te dije, son los primeros valores. No, no es cierto. Lo que pasa es que es el mismo valor de arriba, pero cambiado con complemento 2. De nuevo, complemento 2 es después de encontrar el primer número, todos los demás números se cambian. Si se fijan, el primero y el segundo, los dos primeros son iguales, pero a partir del primer uno es el inverso. O sea, este es un 1, este es un 0, este es un 0, este es un 0, este es un 0, un 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Ok. El número con el que se va a multiplicar se pone aquí. De todo esto se le agrega en el bit menos significativo, es decir, el que está más a la derecha, se le agrega un 0. Y luego se corre una serie de reglas. La serie de reglas es, si los dos últimos bits menos significativos son iguales, no haces nada. Si los dos bits que quedan más hacia el lado menos significativo te da 1 y 0, sumas, aquí está la regla, 0 y 0 son nada, 1 y 1 no haces nada, o sea, si son iguales no haces nada. Si te queda 0 y 1, sumas el valor de P en lo que hay el valor de P más A, es decir, son 3 registros, este es el valor de, son 3 variables, la variable P, la variable A y la variable S. Le agregas el valor y luego siempre haces un corrimiento. Entonces, por ejemplo, en el primer caso, cuando empieza esto, tienes un 0 y un 0, no pasa nada. Después de que aplicas la regla, que en este caso la regla te dice que no hagas nada, siempre, siempre, siempre haces un corrimiento. ¿Qué significa que haces un corrimiento? De que todos estos valores de P los recorres, entonces este 1 que ocupa esta posición, ahora va a ocupar la última, que ahora es esta. ¿Qué pasa con todos estos ceros? Se recorren. Es decir, todos se van para el lado derecho y se le agrega un 0 al final. Luego, los dos valores de más a la derecha, es decir, los menos significativos, perdón, te dan 0 y 1. La regla dice 0 y 1 se agrega, se suma P más A y se guarda en P. No, 0 es 1 y 0, perdón. 1 y 0 se compone así. 1 y 0 dice, tiene que ser P más el valor de S. El valor de S es este. Entonces, el valor de P en la primera vuelta nada más se recorrió y te dio esto que tienes aquí. Se le agrega el valor de S, que es este. Al sumarse te va a dar 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1. Y eso es el nuevo valor de P. El nuevo valor de P es esto que ven aquí. Se recorre, se hace un corrimiento. O sea, después de que usas la regla, siempre se debe de hacer un corrimiento. En este caso, el corrimiento es que ahora te queda así. Al quedarte así, entonces vuelves a checar los dos bits menos significativos, es decir, los últimos bits de la derecha. Al quedarte 0 y 1, ¿qué es esto? Te dice que ahora en lugar de sumarle el registro S, le sumes el registro A de lo que tienes en P. El valor que tienes en P es este. Entonces, el valor que tienes en P, tienes ahora, ¿qué es esto? Se le suma, sería 1 más, más 0 te da 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1 más 1 te da 1, y llevas 1 y te da un 1, y así sucesivamente. ¿Qué es lo que pasa con estos valores de aquí? Te da 1 con 1 es 0, 1 con 1 es 1, 1 con 1 es... ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Sí, yo, profe, perdón. Okay. Es 1, 1 y 1 da 0 y vamos 1,
1 y 1 da 0 y vamos 1, 1 y 1 da 0 y vamos 1. Y al final te da este valor de aquí. Este valor de aquí, lo vamos a ignorar. O sea, más bien, aquí este valor te da 1 y 1, se va haciendo 0, 0, 0 es 0. Y al final te queda 1 y 1 y se convierte en un 0 y un 1. El último 1 ya no se ignora, ya eso ya no se toma en cuenta de este lado, porque se dice que se desborda. Cuando llega a ser más grande que el tamaño que tienes aquí, los 1 que te quedan del lado derecho se van ignorando. Entonces al final, bueno, aquí está mal porque este 1 ya no debería de ser. Nada más te quedan estos 2. Te quedan 2 al final. Como te quedan 2 al final, aplicas la regla y te dice que cuando tienes 2 no pasa nada y se recorre. Entonces vuelves a recorrer y vuelves a recorrer. Entonces, al final les digo, este 1 está mal, esta es una cosa que no estuvo correcta. Al final te debería de quedar esto aquí. Y ese bit menos significativo que tú le agregaste, se ignora, se quita, porque nada más lo usaste para las operaciones. Al final la solución es esta de aquí. Es 0, 0, todo puro ceros. Este 1 está mal. Desde acá está mal. Este no era. Pero la solución correcta es esta. 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0. Si nosotros lo vemos en decimal, el multiplicar el 1, 1, 0, que es 6 en decimal, por el 1, 0, que es 2, te va a dar esta cantidad, que es 8 más 4 son 12. Es decir, 6 por 2, pues son 12, ¿no? Alguien me puede decir, y tiene mucha razón, es que es muy engorroso porque tienes que hacer recorrimientos y tienes que hacer un programa que haga esta parte. Pero viéndolo desde otra manera, la ventaja que tienes aquí es que si tienes números de 8 cifras, 16 cifras, 64 cifras, el procedimiento es el mismo. Y aquí las sumas que tienes que hacer son sumas de 2 elementos nada más. Si tuvieras que hacer una multiplicación de un número de 64 cifras por otro de 64 cifras, tendrías que hacer sumas de 64 valores, lo cual también es bastante engorroso, mucho más engorroso. Si nada más tuvieras 2 numeritos, pues sí, sería más cómodo y más sencillo usar la suma y la resta que usamos normalmente nosotros. Pero hay que tomar en cuenta que la mayor parte de los números no son así. Que la mayor parte de los números son mucho más grandes. Entonces el hecho de automatizarlo y procesarlo de esta manera es mucho, pero mucho más eficiente que el hacerlo como lo hacemos o como nos lo enseñaron. Recuerden que nos lo enseñaron para personas, no para máquinas. El proceso de que lo haga así una máquina, que ya hay un programa y que ya lo hace, obviamente es mucho más eficiente para una máquina que para nosotros. Para nosotros, obviamente, pues va a ser así como que, ay, qué horrible, qué espantoso, ¿sí? Que precisamente es la parte interesante de esto, ¿no? Aquí, por ejemplo, aquí está el programa que se encarga de sacar un complemento bot. Si fijan, es un poquito más largo. De hecho, es bastante largo. Pero hay una cosa que yo creo que es súper importante que ustedes lo entiendan, que es lo siguiente. Aunque esté largo el programa y lo que tú quieras, que puede ser obviamente de una manera más eficiente. Sí, lo que pasa es que como que no es muy eficiente la manera en que lo hacen. Esto aún así es mucho más eficiente que el que lo hagan a mano. ¿Sí? Y aparte la probabilidad de que se equivoquen es mucho más alta. A nosotros nos van a pagar por hacer esos procesos. Y ya después de que funciona la primera vez, ya no necesitas volverlo a hacer muchas veces. Es como, por ejemplo, cuando guardas un contacto.
En lugar de memorizar todo el número, lo guardas una vez y cada vez que lo quieras volver a usar, pues lo usas de nuevo y ya no tienes que volver a capturarlo. Que esa es la mentalidad que tenemos que tener. No volver a hacer las cosas, esforzarnos la primera vez, pero de la siguiente vez en adelante ya no tiene caso. Nada más repetimos, repetimos y repetimos. ¿Ok? Obviamente les voy a poner más ejemplos. Digo, en ese sentido.